de la carta del apóstol del Señor. Dice de esta manera: mientras la amargura de Judas lo hizo buscar un árbol, amargura producto de su perfidia para consumar su odio, sin embargo Pedro, lleno de humildad, buscó el perdón de Dios. Yo le diré a mi Padre que tu fe no falte. Por eso, cuando fue zarandeado en su fe, salió más fuerte y firme. Siguió adelante, manifestando su fe y fortaleza de espíritu. Y ya fortalecido, enfrentó las circunstancias más duras, difíciles y muy crueles, pero de todas ellas salió victorioso. De esa fuerza que Dios le dio al apóstol Pedro somos nosotros. De esa fe estamos investidos. De esa confianza en Dios estamos llenos, sin odios, sin rencor, sin deseo de venganza, porque esos no son sentimientos permitidos en nuestro interior, para la honra y la gloria del Señor. Ruego a toda la amada iglesia del Señor, tomen, hermanos, asiento para que con un poco de comodidad, hermano, meditemos en la bendita palabra del Señor. Vamos, hermanos, a recordar sobre el tema fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Les invito para ello, hermanos, que leamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dice así el verso 16 en adelante, para la honra y la gloria del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, para la honra y la gloria del Señor. El pasaje, hermanos, leído es muy conocido de toda la iglesia del Señor. Lo que yo quiero nada más es invitarles, hermano, a recordar que lo que nos está, hermano, diciendo esta parte de las Sagradas Escrituras es que la obra bendita de salvación, el plan santo de salvación y de dar vida eterna al humano, vino y es ofrecido a todo el mundo. No fue ofrecido solamente a una parte de los humanos, a una parte, hermanos, de los hombres o de la faz de la tierra, a algún pueblo en especial que habita en alguna parte, hermano, de algún continente. Dice la Escritura, el amor de Dios se manifestó para todo el mundo. Con esto, hermanos, entendemos claramente que Dios hace la invitación a salvarse a toda persona, a toda criatura,
esparcidos por todo el mundo. Y en esa invitación de, hermanos, venir a ser parte del plan de salvación y de vida eterna, Dios mostró su grande amor, único, sin igual y único amor, grande. No ha habido otro amor tan grande como este. Al demostrárnoslo, su gran amor nos lo demostró, hermanos, dando a su Hijo unigénito. Engendró a su Hijo, lo formó, lo creó y lo dio, hermano, en sacrificio por el mundo, para que todo el mundo, hermanos, que quiera. No está Dios, hermano, obligando, aunque poder tiene para obligar que la humanidad entera, hermanos, venga y sean salvos. No lo ha hecho de esa manera, sino ha dado la libertad respetando la libre decisión de cada persona. Solo les hace la invitación a todo el mundo de que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, sea de la nacionalidad que sea o del lugar que resida en el mundo, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué desea Dios? Que los hombres tengamos vida eterna. Y cuando digo los hombres me refiero a los humanos, sin distinguir género. Todo aquel que quiera tener vida eterna solo le pide al Señor que crea en su Hijo muy amado. Pero este es, hermano, también la confusión que tiene el mundo, que piensan que creer en Jesucristo nuestro Señor es saber que existe, saber que en algún lugar, hermano, puede estar y que Él es, hermano, un Hijo de Dios y es un bendito Salvador. Pero no, mi Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Allí es donde ya entra, hermanos, la parte que al hombre que quiere vida eterna le toca poner. Y luego aclara el Espíritu de Dios y dice: porque nunca vino el Hijo de Dios para hacer condenaciones, para condenar a nadie. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ni aun a los que no quisieron creer en Él y lo desecharon, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuál fue el plan de trabajo de Cristo cuando vino a la tierra, hermanos, y vivió como hombre? Salvar a cuanta persona aceptara, hermanos, creer en Él y aceptara su enseñanza, sus palabras. Y nunca, hermanos, condenó ni siquiera a sus verdugos, a sus crueles, hermano, verdugos que lo atormentaron, lo acrisolaron y, hermano, le quitaron la vida crucificándole. Ni a los soldados romanos que lo clavaron en la cruz, los maldijo, menos los condenó. Ni a los judíos que gritaron, hermano, que era reo de muerte y que fuera sentenciado a muerte, no abrió su boca para maldecirlos, mucho menos para condenarlos. Y si no condenó ni a sus enemigos, menos a los demás que no quisieron creer en Él, pero que tampoco, hermano, fueron contra de Él o lo agredieron o lo atacaron. Sin embargo, hermanos, hay una condición, que el que en Él cree no va a ser condenado. Es necesario creer, pero ese creer hay que manifestarlo poniendo en práctica, hermano, en práctica la doctrina que el Señor vino a enseñar. Pero el que se resiste en creer en Él o poner en práctica la doctrina, porque quien no, hermano, le gusta la doctrina del Señor o sus mandamientos, hermano, del Señor, se le hacen muy difíciles y prefiere rechazarlos,
con esa acción está rechazando el creer en ¿quién, hermano? En Cristo. Así que el que se rehúsa a creer en Cristo ya ha sido condenado, pero no por Cristo. Lo condena su propia acción, su propia decisión, hermano, de rechazar, hermano, la palabra de Cristo. Muy bien. ¿Por qué ha sido condenado? Porque no ha creído, no porque el Señor profiera una sentencia de condenación o la haya proferido, no, sino porque no quiso creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien. Esta es la condenación, que habiendo Dios enviado la luz al mundo, que era su Hijo Jesucristo, la mayoría de los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, amaron más, hermanos, ser del reino de la oscuridad y de las tinieblas que del reino de la luz, cuyo rey era Cristo, es Cristo. ¿Y por qué los hombres, hermano, teniendo la oportunidad de salvación, de perdón de pecados y de venir al reino de la luz, por qué, hermanos, la desechan? Nos dice la Escritura, por sus obras. No quisieron dejar sus obras en las que vivían practicando, las cuales eran obras malas. ¿Por qué no quisieron, hermano, aprovechar el plan de salvación? El llamado, hermano, a la vida, a alcanzar vida eterna. Porque no quisieron dejar sus ¿qué? Sus malas obras. ¿Cuántos sí quieren la salvación? Sí quieren, hermano, la vida eterna, pero sin dejar las obras, hermano, en las cuales no nacieron en ellas, sino que nacieron rectos, pero al ir creciendo se fueron, hermano, acostumbrando a muchas perversiones, dice la palabra de Salomón. Porque todo aquel que hace lo malo, hermanos, aborrece la luz, no soporta la luz y no viene a la luz, ni siquiera la tolera o la soporta. ¿Por qué no la soporta? Porque la luz lo que hace es reprochar a nuestra conciencia que nuestras obras son malas. Y para que sus obras no sean reprendidas, dicen, mejor aquí donde estoy bien. Acabo Dios es amor, y si Él quiere, Él me ha de salvar. Si Él quiere, me salvará, y si no, pues me perderé. No, no es así. El que practica la verdad, y en esa parte, hermanos, somos afortunados de haber llegado al conocimiento de la verdad. No éramos dignos, no éramos merecedores como los demás hombres, no lo merecíamos. Pero, hermanos, aun cuando Dios vio nuestra resistencia y dureza para no aceptar la verdad, el Señor obró en nuestro corazón un quebrantamiento, un arrepentimiento, un reconocimiento, hermanos, de que esa vida no nos llevaba más que a la condenación o a la muerte. Y entonces nos puso el sentir, hermano, y la gloriosa, hermano, fe, para que nos, hermano, decidiéramos venir a la luz y entrar a la luz. Por la puerta, hermanos, que es el bautismo en el glorioso nombre de mi Señor Jesucristo. Y una vez perdonados, hermanos, nuestros pecados por ese bautismo, el Señor hizo una transformación de nuestra vida. Y ahora, hermanos, nos gusta la luz para que sea manifiesto que nuestras obras son hechas, hermano, conforme a la voluntad de Dios. Muy bien, hermanos. Pues el Espíritu de Dios desea que no nos movamos, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de sentir y de pensar. ¿Cuál? El que hay que seguir practicando la verdad para que nuestras obras se hagan manifiestas, que son hechas conforme
a la voluntad de Dios. Bien decía el apóstol de Dios en su carta, sin odios, sin rencor, porque estos sentimientos, hermano, no son de la luz. Estos sentimientos son de las tinieblas. Por eso para el pueblo de Dios no está, hermano, permitido que haya esta clase de sentimientos en nuestro interior, porque en nuestro interior hay luz y las obras de esa luz es el amor, es la verdad, es la honestidad, es, hermano, la paciencia, bendito sea el Señor, es la templanza y el temor de Dios sobre todo, que por esa virtud del temor de Dios tratamos, hermanos, de no hacer lo que ofende o lastima a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde quedan los odios? Fuera del corazón del pueblo de Dios. ¿Dónde quedan los rencores? No hay rencor. Los deseos de venganza para el que nos hace mal o daño, no la hay, porque esos no son sentimientos de la luz, sino de las tinieblas. Y nosotros, ¿qué es, hermano, lo que ha hecho Dios con nosotros? Nos ha traído a la luz para que sigamos practicando la verdad. Y sintamos, hermano, el testimonio de nuestra propia conciencia, la cual nos da testimonio cuando hacemos lo bueno y lo agradable delante de nuestro Dios. ¿Quién nos da testimonio? No hay necesidad de que otro nos, hermano, señale y nos diga, ese hermano sí hace la voluntad de Dios. No, nuestra propia conciencia nos va dando testimonio, hermano, de lo bueno que hacemos, o a la vez del peligro, hermano, de entrar en tentación o caer en la tentación. Nuestra conciencia a tiempo nos avisa, nos previene, bendito sea nuestro Dios. Dice, hermanos, en Mateo, capítulo 21, dice el verso 42 de esta manera. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hermanos, estas palabras se las dijo a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo, que le reclamaban al Señor que con qué autoridad él, hermanos, había intervenido, hermano, en el templo para echar fuera a todos los mercaderes y decirles, mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y ellos consideraron que el Señor se pasó, hermanos, más de lo que le correspondía hacer. Consideraban que eso él no tenía ningún derecho de hacerlo, ni potestad, que él no estaba al cargo del templo, ni estaba a cargo del pueblo de Israel. Y el Señor, hermanos, con la parábola de los labradores malvados, les abrió el entendimiento de que ellos no eran tampoco los dueños del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Ellos tampoco eran ni siquiera, hermano, legítimos, hermanos, cuidadores de esta viña o de este rebaño. Ellos eran, hermano, personas que se apoderaron de mala manera de aquella viña. El padre, el dueño de la viña, los contrató como trabajadores, como cuidadores de la viña, mientras él, hermanos, iba por un tiempo y regresaba. Y cuando él regresó, al tiempo que ya había frutos, la viña había fructificado, no le quisieron mandar de los frutos que él les mandó a sus siervos a pedir. Hermano, mejor mataron a los siervos y los maltrataron y no mandaron, hermano, el fruto, hermano, al dueño de la viña. Mandó otros siervos y hicieron lo mismo. Pasaron durante siglos e hicieron lo mismo los principales sacerdotes y los principales judíos. Y ahora al final les dice en la parábola,
el padre, el dueño de la viña, manda a su propio hijo, considerando que a ese hijo sí le van a tener respeto y van, hermano, a entregarle los frutos de la viña o la viña misma. Y al contrario, ellos dijeron: oportunidad tenemos de matar al heredero y quedarnos con su viña. Y hermanos, cuando les dijo esa parábola, su conciencia les hizo ver que era a ellos, y por ellos, porque ellos estaban actuando de esa manera, por ellos dijo el Señor esta parábola. Y cuando, hermano, el Señor les pregunta: ¿qué se hará cuando el Señor, el dueño de la viña, venga? ¿Qué debe hacer con esos labradores malvados? Entonces dijeron: pues los matará. Les dijo: ¿no habéis leído, nunca leísteis que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Les está hablando que ellos lo habían desechado a él porque consideraron que él era, hermano, el principal de esta viña. Era, hermano, el Hijo de Dios, como él se los había dicho. Sin embargo, les dice: ustedes la desechan, pero Dios ha hecho una cosa maravillosa a vuestros ojos, lo ha puesto como cabeza o piedra principal del ángulo. Dice el verso 44: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Vean, hermanos, esta palabra profética es que todo aquel que viene a Cristo y trata, hermanos, de estar con Cristo o adherirse a Cristo, edificarse, hermanos, sobre Cristo y sus apóstoles, que son la cimentación de esta casa de Dios, de esta iglesia del Señor. Hermanos, Cristo es la piedra principal y los apóstoles forman, hermano, el resto del cimiento. Y quien sobre este cimiento se funde, hermanos, es quebrantado. Quebrantado quiere decir es conmovido, es, hermano, redarguido, y es para bien, porque al ser redarguido, al ser quebrantado, se humilla su corazón, y al corazón humillado el Señor le da, hermano, el privilegio del perdón de pecados, la santidad gratuita y pasar a formar parte de este edificio. Por eso decía el Espíritu de Dios: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya nos dice a los miembros, a los discípulos: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, de cuyo fundamento Cristo es la principal piedra. Hermano, y quien es fundado sobre esa piedra es transformado. Para eso sirve el quebrantamiento, para reconocer nuestro mal, nuestro error, y cambiar, hermano, sentir el deseo de un cambio y transformación de vida y pedirle al Señor esa transformación. Pero quien permite, se resiste a aceptar esa piedra principal y deja, hermano, que sobre él caiga, hermano, la sentencia o la advertencia que el Señor dio, hermano, eso no es bueno, porque le va a traer, hermano, un quebrantamiento, pero para destrucción, una destrucción total, como es el ser desmenuzado. Esto es lo que nos habla el Espíritu de Dios que le pasó a Judas. Judas, hermano, después de que traicionó al Señor y lo vendió, hermanos, ¿qué hizo? ¿Humilló su corazón o lo endureció? Tanto así que cuando los apóstoles le insisten al Señor que les diga quién es el que le va a entregar, y el Señor dijo una vez, hermano, presionado, dijo: al que yo le diere el pan mojado, ese es, se lo da Judas. Moja su pan en su plato y se lo da Judas. Y Judas, hermano, al verse evidenciado, en vez de agachar la cabeza, en vez, hermano, de llorar de dolor de lo que había hecho, hermano, se llenó de ira, se llenó de coraje, se llenó de amargura. Y mientras que, hermano, en su amargura salió a consumar su odio, hermano, diciéndoles: vamos, se los voy a entregar, ya sé dónde lo van a prender sin que haya pueblo alrededor, hermanos, consumó su odio de aquella perfidia o aquella traición que ya había hecho,
porque ya lo había ido a negociar con los principales sacerdotes. Entonces, hermano, ¿a dónde lo llevó su dureza? ¿A dónde lo llevó su soberbia? Salió, dice que después del bocado, después de que el Señor le dio el pan mojado y él lo llevó a su boca, entró Satanás en su corazón. Entrar Satanás es entrar la soberbia, la ira, hermano, grande. Se dio el parón y se salió, hermano, con violencia de aquella reunión donde estaban reunidos, hermano, celebrando la Pascua y a punto de celebrar la Santa Cena, y se fue. ¿Para qué le sirvió aquella reunión a Judas? Para su mal, para su destrucción. Sin embargo, Pedro, hermano, es cierto, cometió el error de negar al Señor, pero ¿qué pasó, hermano, cuando el gallo cantó? Nos dice la Escritura que volteó a mirar a Cristo y Cristo lo miró también y él empezó a sentir, hermanos, ese dolor, empezó a sentir ese quebrantamiento, ese redargüimiento y lloró, hermano, amargamente. Mi Señor le prometió que no iba a ser desechado de la fe, que al contrario su fe no iba a faltar. ¿Y qué pasó, hermanos, después de que pasó todo esto? Hermanos, mi Señor les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y de esa potestad les da y les manda ir por todo el mundo. Y desde ahí el apóstol enfrentó, hermano, prisiones, golpes, maltratos, persecuciones, y no desmayó porque se fortaleció. Bendito sea nuestro Dios. De esa fuerza, hermanos, nos ha sido dada en esta hermosa Santa Cena que, hermanos, acaba de, hermanos, de pasar, y en la cual todo el pueblo de Dios participó del efecto de la Santa Cena. Hermanos, de esa fuerza debemos seguirnos tomando y fortaleciendo. De esa, hermano, fe que hubo en el apóstol Pedro, más fuerte, porque fue, hermanos, probada y acrisolada, y salió del crisol más brillante y más pura. De esa fe debemos seguirnos, hermano, también llenando. No olvidemos que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, y por esa fe nos hemos de fortalecer. Y de esa confianza es de la que Dios nos ha investido. Sea esta, hermano, cortita recordación para la honra y la gloria del Señor. El